¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Miren, presten mucha atención a estas declaraciones del comediante, actor, comandante. Mucha atención les pido, porque a mí me da la impresión de que el hombre se siente traicionado, se siente cansado, se siente utilizado. Tengo esa impresión y a las pruebas me voy a remitir. Ya les voy a decir qué fue lo que informó Zelensky. Hizo una rueda de prensa, como todos los lunes, pero también dio declaraciones al Financial Times de Londres. Y allí, fíjate lo que dice. Te lo voy a ir resumiendo y te lo voy a ir explicando. Y te voy a hacer varias preguntas para ver si estás de acuerdo o tienes ese mismo enfoque que tengo yo. Porque a mí me da la impresión de que a este señorito lo tienen montado en la olla. Y él lo sabe. Y está tratando ahora de ver cómo se zafa de esa llave que comienza a apretar. Zelensky está diciendo que lo están empujando a que el resultado no sea exactamente el que queremos, dice, palabras textuales, a que beneficie a una parte o a otra parte o a sus propios intereses, pero no a ellos. Te voy a citar lo que dice el señor comediante. El hartazgo está aumentando. La gente quiere algún tipo de resultados para ellos, mientras que nosotros necesitamos un resultado para nosotros. Ahora, Zelensky en esa rueda de prensa y en esa entrevista a ese medio londinense dice que no quiere más chismes, pues, que no quiere más conversaciones a sus espaldas. ¿Por qué? Porque se descubrió recientemente, lo sacó CNN, que los gringos y los europeos estaban tanteando la posibilidad de llegar a acuerdos, de sentarlos en una mesa de conversaciones. Y eso se divulgó y ellos estuvieron muy bravos por eso. Entonces, el actor está diciendo ahora que le están jugando a doble banda. A doble banda le están jugando. Uno que están jugando bueno, sí, yo te apoyo, pero por el otro lado tratan de debilitar las sanciones para que no debilite su economía, sus industrias, sus empresas y sus resultados económicos. Y uno se hace acá las siguientes preguntas. ¿Hasta dónde va a aguantar el actor comediante? Pregunto. Porque fíjate lo que está sucediendo en este momento. Cada vez hay menos ingresos de armamentos. ¿Por qué? Porque cada vez los misiles de alta precisión atacan la infraestructura y ya no tienen dónde esconderlos o dónde transitarlos. Número uno, el personal cada día se le alza al actor presidente y están desertando a mares. Se niegan a pelear. Hay un cansancio internacional por el tema de las sanciones y las pérdidas. Hay una creciente desconfianza en el empresariado mundial. Los millonarios están perdiendo plata. La crisis está avanzando. Y Polonia, que dice ser su amigo, está como lobo sediento, esperando para quitarle de un arañazo gran parte del territorio. Por eso es que ahora estamos viendo cómo crecen las luchas internas allí al lado del actor por el poder, entre nacionalistas, ultras y moderados. Ahí hay un hervidero, y eso va a explotar en cualquier momento, se lo venimos informando. Por otro lado, tú tienes que ver, los amigos del norte parecen que están interesados en extender el conflicto, mientras los rusos están tranquilos. Han ralentizado su marcha, pero su avance es indetenible. Ya conquistaron Donetsk y Lugansk prácticamente. Y muchos expertos ven reducidas las posibilidades del actor
y su ejército, de triunfar o de causarle daño o algún otro escozor a los rusos. Fíjate, Macron hace pocos días salió y dijo, no humillen a Putin, no hay que humillarlo porque después nos tenemos que sentar con él a ver cómo vamos a negociar todo esto. Y culmino con esto. ¿Qué le espera al amiguito, actor, comandante, presidente? Déjame tus impresiones para seguir enriqueciendo este video. Muchas gracias. Será hasta la próxima.